Día número 271 de mi propósito de año 2025, y eso es mantenerme en retención seminal y publicar un nuevo video todos los días, empezando desde enero 1 hasta el día 31 de diciembre. Primero que nada, quiero agradecer a los que me ven y me escuchan. Quiero agradecer a los que se suscriben y comparten el contenido. Y quiero agradecer a los que me dejan un comentario y un like. Muchas gracias a Dios por permitirme este tiempo y espacio para poder grabar estos videos. Gracias. Hoy es el día número 50 de mi retención seminal. Y esto de lo que voy a hablar el día de hoy es algo muy personal y es algo muy importante que acabo de pasar hace poquito. Algo, no que acaba de pasar, no nada más que acaba de pasar, pero que también me ayudó a darme cuenta de un trauma que tengo, que según yo ya había sanado y no a través de esa situación me di cuenta que todavía no lo había sanado por completo. Primero que nada quiero explicarles lo que ha pasado en esta semana. Si se dieron cuenta, el video que se publicó, el último video publicado, no tiene descripción, no tiene foto, no tiene nada. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón YouTube Studio no me ha permitido publicar videos. No se cargan los videos. Este video lo intenté por un día y no cargaba. Y lo intentaba, borraba, apagaba el celular, borraba la aplicación, lo volví a instalar y aún así no me funcionaba. Entonces pues después me di por vencido después de tanto intentar, y de repente me doy cuenta que el video se publicó y pues decidí dejarlo de esa manera. Al siguiente día grabé este video que estoy grabando ahorita de la explicación de lo que me había pasado, y fue como media hora de que yo estuviera hablando, y cuando voy a apagar el celular me doy cuenta que no estaba grabando, pero lo extraño era que esto ya me había pasado, de que el video no se estaba grabando. Entonces yo me fijé en el video y me aseguré de que estuviera grabando, que estuviera en rojo. Y pues yo estaba seguro de que sí estaba grabando. Entonces me doy cuenta, terminando de hablar, me doy cuenta que el video no existía. Y lo dejé así. Dije, bueno, está bien, no pasa nada. Esto es muy importante para mí, si es algo que quiero expresar. Y si me paro es para nada más fijarme de que el video esté grabando. Y eso sería todo. De hecho, ahorita me voy a fijar. Ok, sí está grabando. Pero bueno, una herida que yo he tenido muy marcada es por parte de los insultos de mi papá de cuando yo estaba niño. Me acuerdo que a la edad de 10 años, 9, 10, 11, empezaron los insultos. Y me acuerdo que mi papá decía, ¿qué te pasó? Cuando tú tenías 4 o 5 años eras bien activo, eras bien inteligente y te movías para todos lados y hacías y aprendías e intentabas. ¿Y ahorita qué te está pasando? Y eso para mí era como que no soy suficiente para mi papá. De repente los insultos empezaron más profundos, palabras como eres un inútil, eres un parásito, y todo esto me estaba lastimando por dentro, lo cual
Por eso desarrollé una actitud de anti-bullying, porque entendí cómo las palabras lastimaban demasiado. Y también una actitud de paz, de pacífica. Siempre he sido muy pacífico, nunca trato de insultar a nadie, o sea, nunca, siempre que quiero o me enojo, hace mucho que me estaba enojando y nada más me tranquilizaba y decía, no, no vale la pena, sabes lo que las palabras pueden causar en un ser humano. Y esto fue lo que me llevó a una depresión de sentirme insuficiente, de sentirme no merecedor. Lo que más quiere un niño, un hijo, es la aceptación, la validación de sus padres. Y al no tener esta validación, esta aceptación, uno desarrolla una inseguridad en sí mismo y muchas veces desarrolla las ganas o las no ganas de realmente no querer hacer nada porque no eres suficiente. Entonces, ¿para qué hacer las cosas si no vale la pena? O sea, hagas lo que hagas, no vas a ser suficiente. Entonces, eso fue lo que yo estuve cargando por mucho tiempo hasta mis 16, 17 años y ahí fue donde empecé a sentir un vacío, una carga dentro de mí, empecé a sentir una pesadez muy profunda de que de que ya nada tenía sentido y empecé a desarrollar una depresión, la cual, como si siempre he sido muy activo, mi depresión era no querer salir, no querer levantarme de la cama, dormir todo el tiempo y así, todas estas cosas que no eran yo, porque siempre he sido muy activo, deportista, me ha gustado siempre el ejercicio y todo esto. Entonces, al darme cuenta que no era normal, de que ya no tenía ganas de hacer nada, ya nada tenía sentido, empecé a buscar ayuda. Y esto fue a través de los libros, que ya lo he mencionado. Todo esto ya lo he mencionado. Entonces, empecé a trabajar en mí mismo, empecé a trabajar en el autoconocimiento, empecé a trabajar en valorarse a uno mismo, en amarse a uno mismo, y así a través de los años. Mi papá, empecé a desarrollar resentimiento, rencor hacia mi papá, tanto que yo ya no quería vivir en casa, yo me quería salir de mi casa, y así fue. A los 17 años yo corrí de la casa, pero todavía no era mayor de edad, entonces como yo vivía en Estados Unidos no puedes vivir afuera que no sean con tus papás hasta los 18 años. Y a los 18 años, cuando los cumplí, entonces ya me fui y empecé a experimentar lo que es la vida por uno mismo, por sus propios méritos. Algo que sí voy a decir es que mi papá siempre fue muy trabajador y mi papá le echaba muchas ganas. Mi papá luchó por nosotros para que tuviéramos todo lo necesario en los Estados Unidos, siendo ilegal, haciendo trabajos que no muchos quieren hacer. Y, y esa era su lucha interna, el sobrevivir. Estaba en un estado de supervivencia. Menciono esto porque a través de los años, mientras yo fui sanando, me di cuenta de que mi herida más grande era hacia mi papá, hacia
esta energía masculina. Entonces yo fui adoptando lo contrario, no quería ser como mi papá, yo quería hacer algo, todo lo que mi papá hacía, yo no lo quería hacer. Si mi papá era muy trabajador, yo no quería trabajar, no me gustaba trabajar. Yo quería ser libre, yo quería vivir de mi pasión. Entonces eso me llevó a, no reconocer que el dinero es importante. Yo decía que como nuestros problemas eran falta de dinero, yo decía que que el dinero no era importante para mí y que yo podía vivir sin el dinero, que yo podía hacer cosas sin el dinero. Y así viví mucho tiempo sin dinero. Entonces empecé a entender a través del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de lo importante que son todas estas cosas para poder tener una vida próspera, una vida abundante, una vida plena. Y me di cuenta que si yo no sanaba esta grande herida de mi papá, hiciera lo que hiciera, si hiciera los paces con el dinero, si hiciera las paces con la familia, si hiciera las paces con mi cuerpo, si hiciera las paces con mi espiritualidad, si hiciera las paces con lo que sea, pero si yo seguía cargando con esta herida de mi lado masculino, de mi papá, si yo seguía con ese rencor, ese resentimiento, no, mi vida no iba a ser abundante. Y ahí fue donde empecé a reconocer que yo tenía que trabajar en esta herida y que tenía que perdonar a mi papá y ser perdonado también por ser un mal hijo a veces. Y fue ahí donde empecé a trabajar en esta herida. Y hace unos años, bueno, mientras pasaba el tiempo yo me daba cuenta de que era muy difícil perdonarlo. ¿Por qué? Porque yo no quería hablar con él, yo no tenía ganas de dejarle un mensaje, no tenía ganas de platicar con él. ¿Por qué no tenía esas ganas? Porque yo sentía algo por dentro de que no, ¿para qué? O sea, no me nace. Y así fue por mucho tiempo. Hasta que ya lo fui trabajando y me fui dando cuenta de que cada vez iba sanando poco a poco. Y ya podía hablar con él. Si entrábamos en una discusión, mentalidades diferentes, ideas diferentes, yo era el que me tranquilizaba. Y yo era el que ponía en paz la situación y ya no me enojaba, ya no decía, pues ¿para qué hablo si no se puede hablar con esta persona, con mi papá? No. Las últimas veces que fui con mi papá a visitar a mi papá, ya podía tener una conversación con él, ya podía hablar con él, ya sentía que estaba sanando esta parte de esta herida de mi papá. Y de repente mi papá se pone muy mal porque tomaba mucho, ya no comía y casi lo llevaron al hospital, casi los doctores dijeron ya estaba conectado porque estaba mal de muchas cosas, le pegaron muchas enfermedades, los riñones destrozados, o sea, todo estaba mal. Y los doctores pues ya habían dicho de que pues nos fuéramos despidiendo de él porque ya estaba en las últimas. Y yo oraba con Dios así de que pase a su voluntad. No me sentía triste,
pero tampoco quería que se fuera ni que se quedara. O sea, yo nada más completamente se lo dejé a la voluntad de Dios y que pase lo que tenga que pasar. Afortunadamente, despertó y empezó a luchar por su vida. Bueno, más bien, empezó a luchar por su vida porque no estaba inconsciente, estaba consciente. Empezó a luchar por su vida y se empezó a recuperar. Lo sacaron del hospital, lo llevaron a un lugar donde sus hermanas y hermanos lo empezaron a cuidar, lo empezaron a tratar y se fue recuperando poco a poco. Y pensamos que ya todo estaba bien hasta que llegó un momento donde otra vez como que empezó a decaer y se empezó a sentir mal y otra vez, pues ahora sí, nos contactan, me contactan a mí, a mi mamá y pues está muy malito, vengan a verlo porque ya son sus últimas, dijo el padre, porque llevaron a un padre. Voy, me despido, me tocó hablar con él, me tocó pedirle perdón, me tocó escucharlo pedir perdón, apenitas podía hablar, pero sí escuché esas palabras de perdón, unas palabras que sentí que me liberaron completamente, lo vi de una manera muy vulnerable, un esqueleto, casi viendo a la muerte enfrente de mí, y yo fui a despedirme. Yo estoy en Guadalajara, él vive en Mazatlán, fui a despedirme. Me despedí, me quedé horas ahí con él. Me acuerdo que hasta le puse una película de Rocky Balboa, que eran de sus películas favoritas, nos pusimos a verlos, disfruté ese momento. Y sentí una liberación. Sentí una liberación que no puedo explicar. Me regreso porque tenía un evento y ese día en la patineta me caigo muy fuerte, me quebro la mano, me quedo casi sin poder caminar porque me caí de espaldas, entonces los doctores pensaron que me había quebrado algo en la espalda, pero realmente pues no era nada, simplemente el golpe muy duro. Y todo eso lo tomé como una liberación, como que, ya sané. ¿Ok? Toda esta historia va porque hace 3, 4 días, más o menos, yo me desesperé con mi hijo. Estoy haciendo muchas cosas hoy en la vida en la que me estoy esforzando demasiado, me estoy disciplinando demasiado. Y todo esto es para darle lo necesario a mis hijos para seguir creciendo y poder darles más cosas mientras pase el tiempo, mientras ellos vayan creciendo, que vayan teniendo más y todo esto. Y me acuerdo que me desesperé con mi hijo. Y en mi mente yo pensaba cosas, de decirle cosas, y yo decía, no, ¿cómo le vas a decir esas cosas? ¿No te acuerdas lo que pasó contigo? ¿No te acuerdas que si les dices estas cosas vas a marcar el camino de tu hijo? Lo vas a dañar, le vas a generar heridas. Y aún así, yo siendo consciente de que iba a ser un daño, no pude controlarme y le empecé a decir palabras hirientes a mi hijo de 8 años. Y no podía parar y seguía platicando con él y diciéndole cosas. Y todo esto, ¿por qué? Todo esto porque no estaba haciendo lo que yo quería que hiciera. Pensando de que ya es un niño consciente, de que ya puede captar, que puede hacer, y yo presionándolo. Pero esto viniendo de mí, viniendo desde mi propio estrés, desde mi propia presión. Y ahí me di cuenta y me puse a reflexionar después de haberle dicho esto a mi hijo. Le dije, ya no te voy a pagar el fútbol, ya no te voy a llevar a entrenar a las patinetas, porque todo esto es tiempo, todo esto es dinero, todo esto es esfuerzo, para que tú no te esfuerces. Todas estas cosas, le dije, con unos
con unas palabras hirientes también que ni siquiera las quiero decir. Y me dolió, porque yo sabía que no debí de haberle dicho eso. Yo estaba en el momento de poder parar y no pude parar. Y esa noche llegué a mi casa y me puse a reflexionar y empecé a orar y empecé a pedirle a Dios, ¿por qué no fui? ¿Por qué no pude controlarme? ¿Por qué no pude trabajar toda esta energía, este autodominio del que estoy hablando, del que siempre hablo? Y empecé a recordar de mi infancia, empecé a recordar de mi papá, empecé a recordar de todo lo que mi papá ha vivido, de todo lo que mi papá ha sufrido. Mi papá en Estados Unidos se quedaba sin trabajo y todo estresado y sin papeles, sin nada, tratando de buscar la manera para que saliéramos adelante. Nos quedamos con las cosas que hieren, pero también no vemos lo que hacen por nosotros. Y no se trata de esto. Me di cuenta de que mi papá solo estaba actuando de la manera que él sabía actuar, con las herramientas que él tenía. Porque él tuvo su primer hijo, a mi hermano, a los 18 años, desde muy joven, y desde ahí tuvo que crecer. Y hablando con mi abuela antes de que se muriera, me dijo que él era que él era el chiquiado, él era el hijo, el más chico de la familia, y que todo se le daba, y muy rebelde, porque todo se le daba, todo lo quería. Entonces, cuando se va, pues le quitan todos los beneficios. Y hazle como puedas hacerle. Pero a la vez, cuando había un problema, le ayudaban sus papás, mis abuelos. Entonces, de alguna manera, siempre estuvieron ahí ayudándole. Y eso creó mucha frustración, porque él pensaba que todo lo podía agarrar todo el tiempo, que todo lo podía conseguir todo el tiempo, con un decir, lo quiero y ya. Pero se dio cuenta que la vida no era de esa manera. Se dio cuenta que la vida es totalmente diferente, que la vida para un hombre es diferente cuando estás manteniendo una familia, cuando estás luchando para el bienestar de una familia. Y fue creciendo y creciendo y fue teniendo más presión, fue teniendo más estrés, fue teniendo más responsabilidades, más deudas, más de todo. Y todo esto lo descargaba con sus hijos. Y él no quería hacer eso. A él le dolía hacer eso. Cuando se ponía borracho, siempre nos pedía perdón. Cuando estaba bueno y sano, sobrio, no hablaba nada no se desahogaba de la manera que se desahogaba cuando estaba borracho. Y esa era nuestra vida todo el tiempo. A mi papá lo deportaron 3 veces y la tercera vez ya casi no lo veíamos de vuelta porque los mismos coyotes por los que pagaron lo secuestraron y pidieron más dinero para poder soltarlo. Y era imposible para mi mamá conseguir ese dinero y lo consiguió. Y pudimos ver a mi papá de nuevo. Y todo esto deja heridas. Mi papá estuvo cargando con muchas heridas y no tuvo la oportunidad de poder sanarlas porque no tenía las herramientas para sanarlas. Y es por eso que yo siempre he sido una persona que quiero ayudar, que quiero impulsar a ser mejores personas por todo esto que he vivido. Es por eso que soy de esta manera, porque cargo muchas heridas y he estado intentando sanar todas estas heridas. Y el tiempo me ha ayudado, las herramientas, Dios me ha dado las herramientas para poder sanar estas heridas, poco a poco, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, pensamiento por pensamiento, trabajarlos, autodominio, autocontrol, disciplina. Y me di cuenta de eso, me di cuenta que mi papá nos amaba
y nos amaba a su manera. Y Él sufrió por nosotros. Él empezó a vivir una vida que Él no quería vivir, tal vez, que no estaba listo para vivir, porque Él era libre. Y ahora yo estoy repitiendo el mismo patrón de mi papá. Me di cuenta que no lo había sanado completamente, que esta herida no la había sanado completamente. Pero gracias a Dios me entra esta conciencia de decir, ok, reflexiona, ¿qué vas a hacer al respecto? No, pues tengo que pedirle perdón a mis hijos. A mi hijo por lo que le dije y a mi hija porque me escuchó decirle estas palabras. Y mi hijo se puso bien feliz. Y eso es la belleza de esta vida. Saber reconocer, saber ser humildes para decir, sí, soy esta persona y me siento orgulloso de ser esta persona, pero también cometo errores y también tengo mucho que sanar y tengo mucho que seguir trabajando. Y todavía quiero seguirle hablando a mis hijos, porque yo les había comentado también que a mis hijos siempre les digo que repitan afirmaciones positivas. Yo soy inteligente, yo soy un niño sano, yo soy fuerte, yo soy honesto, yo soy humilde, todas estas cosas para que se programen de esa manera y no se programen de la manera que yo me programé. Insuficiente, parásito. Tantas veces me dijeron parásito que llegó un momento donde fui un parásito, no podía moverme, quería hacer cosas y no podía, quería salir de la depresión y no podía. Y esto va para todos los papás que me están viendo. No somos perfectos, tenemos herramientas, pero también nos hacen faltas herramientas y me refiero al conocimiento de cómo actuar. Por eso le pedimos sabiduría a Dios para que nos dé este conocimiento para saber y entender, comprender, discernir, para poder actuar de la manera correcta. Y cuando tengamos esta ira dentro de nosotros, que no nos controle, sino que sepamos dejarla ir para que no haya una continuación de toda esta ira. Porque esta ira que está por dentro se puede salir en palabras y después en acciones. Les pido que sanemos, que trabajemos en nosotros. Nuestras heridas vienen de nuestra mamá y de nuestro papá. Esas son las raíces. ¿Qué tanto resentimiento, qué tanto rencor le tenemos a mamá? ¿Qué tanto resentimiento y rencor tenemos a mamá? Nuestro lado masculino y nuestro lado femenino. Hay que trabajar esas dos partes para ser hombres completos. Porque la retención nos brinda este amor, esta comprensión, compasión que nos brinda la energía femenina. Y la energía masculina es este lado de liderazgo, este lado donde vamos a poder tener esta energía para querer conquistar, para poder querer liderar a todas estas personas, ayudar, servir, manifestar, ser la cabeza de la familia, tener esta responsabilidad de nosotros y de nuestra familia, proteger, también proveer. Para eso estamos aquí, para hacer esa protección
a nuestra familia. Cuando nuestra familia se sienta mal, no hacerlo sentir bien, que con tu presencia se sienta la paz, la armonía, no perjudicarlos de una manera que ya lo hice. Y simplemente fue algo que tenía que vivir, porque si no era ahorita, era después. Pero fue ahorita, fue ahora, fue hace pocos días. Y me dio la oportunidad de reflexionarlo y de seguir sanándolo